el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, aquello que estaría dado en la naturaleza de lo que nosotros entendemos por filosofía. La investigación filosófica es un proceso falible, es decir, nos podemos equivocar y es válido equivocarse en el proceso de investigación porque el error es una forma de aprendizaje. Es un proceso falible, pero al igual que toda investigación está guiado por una búsqueda de la verdad. Este es su objetivo ideal, y aunque la verdad es de por sí un tema filosófico sustancial, la verdad constituye un deseo, una meta, un camino que quiere ser satisfecho. Es difícil, lo confirma la tradición y la diversidad de la propia filosofía, hablar de un método filosófico único para la investigación filosófica. Por eso yo iniciaba con esta idea de lo importante que es asumir un método como un camino para poder investigar. Pero hablamos de una pluralidad de métodos al mismo tiempo que hablamos de una pluralidad de filosofías. Los intentos reduccionistas que buscan subsumir la filosofía a cierta versión de la ciencia positiva dan cuenta de esta imposibilidad para atrapar lo real. Por el contrario, los métodos de la filosofía, decíamos, son plurales. Toman en cuenta la tradición filosófica y desarrollan una serie de estrategias metodológicas que buscan optimizar la investigación filosófica y sus resultados en relación con su contexto comprensivo. Sintéticamente, los métodos de investigación deben cumplir con dos condiciones básicas. Uno, o A, ser impuestos exclusivamente por la naturaleza misma de los objetos, pues son los objetos mismos quienes han de indicar a la mente del hombre cómo deben ser penetrados o cómo deben ser explorados por ella. B, o dos, ser adecuados totalmente a la naturaleza misma de los objetos, a su modo de ser y a su modo de aparecer, a su modo de obrar o a su modo de padecer, para poder dar cuenta de todas las características esenciales, cualidades permanentes y rasgos específicos de estos. Finalmente, como señala Adorno, lo cito, los métodos no dependen del ideal metodológico, sino del costo. En tanto que la vía crítica no es solamente formal, sino material. El ejercicio filosófico, señala Ross, es, la cito, una actividad reglada, ordenada y compleja que tiene como fin un desarrollo y una formación que descansa sobre cierto número de reglas o convenciones. El método es una ruta, un camino, o dos, hacia una meta, un conjunto de procesos razonados y racionales que permiten llegar a un fin. Practicar el método filosófico es ante todo conducir bien la razón y el pensamiento por medio de algunas reglas fundamentales, pues sólo así se deja de lado los falsos supuestos y las pseudoargumentaciones. El uso de un método atañe entonces a la naturaleza del ejercicio filosófico. Siguiendo Deleuze, la propia esencia de la filosofía es la invención de conceptos, es decir, representaciones que no están en la realidad en cuanto tal. La filosofía, dice Deleuze, consiste siempre en inventar conceptos. Tiene una función que sigue siendo de plena actualidad, crear conceptos. El concepto es lo que impide al pensamiento ser una simple opinión, un parecer, una discusión, charlatanería. Y sobre este punto, sobre la charlatanería, podríamos hablar también una conferencia más. A propósito de la argumentación cartesiana de que el buen sentido es lo que mejor está repartido entre todo el mundo, Ross señala que el método permite manejar y organizar estos conceptos, darles un tratamiento riguroso y lógico que permiten llegar a la verdad de aquello que se busca. Y ahí está la cita, continúo. El método no lo es todo, pero es un buen principio. Las complejidades metodológicas y argumentativas propias de la investigación filosófica descansan sobre la base del aprendizaje de ciertas reglas básicas, lógicas, que orientan el filosofar. La labor no está exenta de problemas que se deben resolver en el proceso. 2. La investigación y la comunidad filosófica, apuntando un poco a la salida. Recorramos en esta última sección de nuestra charla algunos aspectos que ligan la investigación filosófica con su carácter público. Esto es importante. Con su carácter público y también su carácter profesional, en tanto que estos presupuestos constituyen el eje desde donde puede ser pensada la filosofía más allá de una actividad reflexiva solitaria, sino en su dimensión social y pública, en su dimensión, diríamos,
política, la naturaleza política del pensamiento filosófico. Metodológicamente, la filosofía académica profesional actual se constituye en un diálogo continuo entre investigadores. El objetivo de la investigación, la generación de conocimiento filosófico, además de vincularse a la creación personal de cada investigador, es responsabilidad colectiva de la comunidad de investigadores que conforman la disciplina. La producción filosófica fortalece o debilita la filosofía, fortalece o debilita, también diríamos, la comunidad política. La comunicación es un aspecto esencial de la investigación académica. Es necesario que la comunidad de investigadores revise y eventualmente publique los resultados del investigador-investigadora. Para que el resultado de una investigación pueda ser publicado, sabemos, debe pasar por un riguroso proceso de dictaminación en el cual otros expertos, investigadores, verifican los resultados de dicha investigación, confirman su originalidad, una de las cosas más difíciles en filosofía, profundidad y su aportación al campo filosófico. Y aquí quisiera hacer una pequeña digresión de los diferentes niveles, pienso yo, en que podemos entender el ejercicio de la investigación filosófica, desde el aprendizaje inicial, digamos, de los niveles de licenciatura, hasta el esfuerzo total que supone una investigación de posgrado, por ejemplo. Además de ser una actividad propia de la comunidad, decíamos, la comunidad filosófica, la investigación filosófica es un proceso público, decíamos. Es público porque por lo menos en principio está abierto a cualquiera. Lo que importa, para que cualquiera lo vea, cualquiera lo revise, lo que importa son las razones y se presupone que estas son independientes de quienes las sostienen. No se apela a la autoridad de nadie, sino a la fuerza de los argumentos. No porque lo dice Scheck es cierto, no porque lo dice Hegel es palabra de Dios, no porque está de moda como Freud y demás tiene toda la razón. Siempre se cuestiona, no adorar falsos ídolos en ningún sentido. Una investigación original en filosofía debe contemplar, al igual que lo hace el campo de la ciencia, una actitud ética del investigador, y ese también es otro tema que se liga indisolublemente al desarrollo de la investigación filosófica. Una actitud ética del investigador, su honestidad, su transparencia, a fin de evitar el plagio académico, que es un tremendo problema en todo el sistema educativo, también en las humanidades, por supuesto. Dicha conducta debe ser parte de los valores, o debería ser parte de los valores adquiridos en el propio proceso formativo del filósofo, y haríamos bien en preguntarnos cuáles son los factores que determinan el plagio o no, o tener una actitud ética o no. Es fundamental para un investigador saber comunicarse, tanto de manera escrita como oral, ser un buen orador, así como decía Cicerón, ¿no? El orador ideal. Un aspirante investigador que no sepa, por ejemplo, atender una conferencia y poder captar lo que en ella se dice, o no sepa articular sus comentarios, preguntas o contribuciones durante la sesión de discusión, tendrá problemas para integrarse a la comunidad de investigadores y por lo tanto alcanzar su objetivo de generar conocimiento, en nuestro caso, conocimiento filosófico. Dominar el arte de la palabra es esencial para el investigador en filosofía, pero sirve de poco si no tenemos propuestas originales que comunicar, si no tenemos nuevas hipótesis, críticas o comentarios que compartir y poner a consideración de los otros. No debemos olvidar que también son importantes el saber leer y escuchar. Sin ellos tampoco hay comunicación, y sin comunicación no hay investigación filosófica. El asunto atañe en este sentido a una formación adecuada que permita desarrollar la comprensión, primera vía para producir conceptos propios. Entonces, es una labor también metódica, es una labor gradual de aprendizaje. Tenemos que convertirnos en aquello que queremos ser. Pero estos ejercicios de la escritura, del silencio, del escuchar, son formas que nos van dando elementos para desarrollar argumentaciones filosóficas originales. ¿Por qué es importante leer y escuchar lo que dicen o escriben otros filósofos? Porque si lo que escriben es correcto, podemos aprender de ello y avanzar sobre lo que ya hallaron otros. Para escribir filosofía, no olvidemos el asunto por las prisas,
hace falta, y lo recalco, primero leer filosofía. En el marco de lo anecdótico, a propósito de lo fundamental de asumir premisas claras en la investigación, el filósofo Arturo Barceló expresa, y leo la cita textual porque no tiene desperdicio, que mucha mala filosofía ha sido el resultado de plantearse preguntas irrelevantes o inexistentes, preguntas cuya respuesta a nadie le interesa porque no contribuyen en absoluto al desarrollo de la filosofía. A veces los filósofos somos como aquel borracho del chiste. Un policía le encuentra tanteando el piso a la luz de un farol a altas horas de la noche y le pregunta ¿qué hace? Tengo extraviadas mis llaves, responde. Y el policía vuelve a preguntar ¿y en qué parte se le extraviaron, caballero? A lo que el borracho contesta abajo de aquel árbol. Sorprendido, el policía le dice ¿y por qué les está buscando aquí? Y el borracho le contesta porque aquí hay más luz. Hasta ahí. Así como el borracho pierde el tiempo buscando sus llaves lejos de donde cayeron, así también perdemos el tiempo investigando donde no hay ningún problema genuino. Por ello mismo, toda escritura, toda lectura filosófica se hace desde un paradigma interpretativo que valida los enunciados que se expresan en ese discurso. Leer un texto filosófico, señala Ross, no designa solo una operación mediante la cual uno se informa de la materia o del contenido de una teoría o de una doctrina, sino que es un conjunto de actos por el que nos familiarizamos con los textos y profundizamos. Por consiguiente, en el ejercicio de una reflexión. Leer un texto filosófico es realizar una donación de sentido, donación que será dinámica y personal. La lectura filosófica implica en el lector una dispositio activa, receptiva, abierta. Se trata de un proceso intelectual organizado, sistémico, y no de la aprehensión de contenidos petrificados, memorísticos o dogmáticos. Leer a Platón debe significar estar en la disposición de dialogar con el filósofo, con sus ideas y sus circunstancias, haciendo al mismo tiempo el ejercicio de su actualización crítica en el presente. Es decir, ¿qué me está diciendo Platón a la luz de estos tiempos? Es decir, cultivar esa lectura y ese diálogo no como preciosismo o evocación de un pasado grandioso, sino a la luz de las circunstancias actuales. La lectura filosófica también es un proceso metódico y ordenado. Parte de lo simple a lo complejo, no empezar con la fenomenología del espíritu, el primer semestre quizá, ¿no? Parte de lo simple a lo complejo, avanzando en profundidad, acuérdense también lo del zigzag, avanzando en profundidad en la medida en que pacientemente somos capaces de penetrar en el pensamiento de un autor. Es singular, pero también colectiva, es decir, este ejercicio singular y colectivo que se da en el proceso de formación, que se da en el diálogo con los profesores de filosofía, en este hacer filosofía en el aula, que es lo que debería aspirar un proceso formativo. Es singular, decíamos, pero también colectiva, en el sentido de que se comparte en la comunidad filosófica que inicia en el aula, porque así estamos entendiendo nosotros este ejercicio. El aula como una comunidad donde se puede construir filosofía. La lectura, entendida en su sentido formativo, antecede a toda escritura filosófica. Ahora bien, la escritura profesional de la filosofía es un tema por sí mismo que atañe a la ética. Escribir bien requiere tiempo, el tiempo suficiente para una reflexión ordenada que conduzca a desarrollar una verdadera investigación filosófica, original, propia, que sin embargo no es más que la continuación de una cadena, de un entretejido de argumentos que atraviesan la propia historia de la disciplina. Escribir requiere un espacio propio. Este espacio propio representa mucho más que un mero lugar físico. Implica mantener una disciplina, un autodominio que se refuerza cuando somos capaces de planificar nuestra tarea dosificando nuestros esfuerzos. Una de las cosas que yo hago es tratar de leer filosofía y tratar de leer poesía, literatura, un poco también como para equilibrar. Para ponerse a escribir hace falta no solo querer escribir, no es mero voluntarismo, sino que se precisa también la planificación previa de lo que queremos escribir. Sabemos que los géneros de la filosofía han evolucionado históricamente.
No se escribe ahora que en el siglo IV a.C. o que en el siglo XIII, y ni siquiera se escribe igual que hace 50 años. La academización de la filosofía ha hecho muy estrictos los requisitos y cánones de cada género. En todo caso, es recomendable para quien se inicia en la escritura profesional en filosofía que procure atenerse las pautas y procedimientos más comunes en la tradición a la que pertenezca, pero que esta tampoco sea una camisa de fuerza del pensamiento. En la escritura profesional de la filosofía, en el sentido de ser producto de una investigación y generación de conocimiento filosófico, existe una serie de requisitos esenciales que tienen que ser cubiertos. 1. El dominio de la argumentación y las diversas formas de argumentación en la filosofía. 2. El uso de parámetros de redacción adecuados, estilos, uso de citas, fuentes, coherencia, sintaxis lógica de la argumentación a la investigación filosófica. 3. La originalidad, creatividad y aportación del escrito al conocimiento filosófico acumulado. 4. El desarrollo de un estilo que refleje claramente un ethos filosófico, porque también al formarnos en investigación filosófica, nos estamos formando en ese carácter propio por el cual un filósofo es reconocido como tal. Que se refleje pues ese ethos filosófico que contribuya o pretenda contribuir a la tradición de un cierto campo con el que uno se va a identificar. Cualquier campo es positivo: la hermenéutica, la fenomenología, la teoría crítica, el marxismo, la didáctica, la filosofía de la educación, la filosofía analítica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tratar de aportar a esa reflexión y a ese campo. Finalizo estas notas agradeciendo su paciencia, perdón por la rápida lectura, y regresando al inicio con uno de los modos en los que yo entiendo lo que no puede ser más que el producto de una voluntad paciente y ordenada. En la introducción del uso de los placeres, ahí donde Foucault explica el desplazamiento de su proyecto original, se encuentran algunas claves muy vigentes desde mi punto de vista sobre la naturaleza de la investigación filosófica. El proyecto original de la historia de la sexualidad, ¿no? Lo cito: se trata de la curiosidad, esa única especie de curiosidad, por lo demás, que vale la pena de practicar con cierta obstinación, no la que busca asimilar o lo que conviene conocer, sino la que permite alejarse de uno mismo. Subrayo estas palabras. ¿Qué valdría el encarnecimiento del saber si solo hubiera de asegurar la adquisición de conocimientos y no, en cierto modo, y hasta donde se puede, el extravío del que conoce? Hay momentos en la vida en los que la cuestión de saber si se puede pensar distinto de cómo se piensa y percibir distinto de cómo se ve es indispensable para seguir contemplando o reflexionando. Este alejamiento de sí mismo, este alejamiento de nuestras propias concepciones sobre el mundo, sobre la filosofía, sobre nuestra manera de ver la realidad, de pensar la realidad y por supuesto también eventualmente de intervenir en la realidad. La investigación filosófica permite entonces el desplazamiento de los lugares comunes en los que el sujeto se reconoce para pensar de otra forma, y vuelvo a citar a Foucault. Pero, ¿qué es la filosofía hoy? Quiero decir, la actividad filosófica, sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo, y si no consiste, en vez de legitimar lo que ya se sabe, en emprender el saber cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto. Hasta aquí la cita. En este juego de aprendizaje y ascesis, por la cual el alumno abandona, como señala Rosa Krause, la actitud pasiva del alumno para asumir la del filósofo con todos sus riesgos. En esta actitud, ¿acaso se juega la idea Foucaultiana de la investigación filosófica como un ensayo y de la escritura que le sucede? Cito: como prueba modificadora de sí mismo en el juego de la verdad y no como apropiación simplificadora y reductiva del otro con meros fines de comunicación. Fuera de la versión instrumentalista de la productividad sin sentido que priva muchas veces en la academia, quizás el ensayo sea ciertamente, como expresa el filósofo francés, el cuerpo vivo de la filosofía. Gracias.
formación de